¿Qué necesitamos guardar? ¿Dónde? Por ejemplo, en un contrato o en otra red de otro tipo. ¿Y cómo? Que acá es como donde podemos hacer un super mega doble clic y hablar 5 horas, que es, bueno, cómo guardamos esta información, de qué manera, qué cosas tener en cuenta, cuáles son buenas prácticas, cuáles no. Entonces, haciendo un pantallazo así de lo que es un contrato, vamos a ver que en un archivo.sol, que son los archivos en los cuales programamos código en Solidity, vamos a encontrarnos primero con un identificador de la licencia. Esto capaz lo pueden investigar aparte, pero bueno, hay distintos tipos de licencia. Obviamente, como casi todo el blockchain es open source, no tiene sentido utilizar una licencia muy estricta, sino que realmente son sin licencia o MIT, que quiere decir que se puede replicar siempre y cuando la réplica sea open source también. La versión de Solidity, esto es importante, porque fíjense que la versión de Solidity es 0 punto. O sea, quiere decir que es un lenguaje beta todavía. Si bien lo utilizamos para almacenar miles de millones de dólares en la blockchain, es un lenguaje experimental que está en versión beta todavía. Hoy en día estamos por la versión 19 y podemos ver que de versión a versión hay cambios a veces más importantes que otros. Por ejemplo, no sé si alguien estuvo chusmeando CryptoZombies. En CryptoZombies se utiliza una versión bastante anterior, no me acuerdo qué número, y vamos a ver que un montón de cuestiones de sintaxis o de cómo guardo cosas, de qué hago, cambian de un lenguaje al otro. La manera de pensar es más o menos igual, pero capaz cambia el orden en que pones la palabra, si te devuelve una cosa, te devuelve la otra. Bien, entonces tenemos la versión de Solidity, que es para tener en cuenta porque cambian cosas de una versión al lenguaje. Y después vamos a tener distintas cosas, que acá podemos importar otros archivos, utilizar librerías, importar cosas tanto de librerías como de otros archivos, contratos, interfaces, cosas que codeamos, cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Pero finalmente empezamos el contrato. ¿Cómo arranca el contrato? Con la palabra clave contract. No sé si esto lo vieron con el negro, que cada lenguaje tiene palabras reservadas. Es decir, hay algunas que podemos utilizar como nombres de una variable, de una cosa, de una función, y otras que son palabras reservadas o keywords, porque, bueno, buenísimo que lo pudiste solucionar. Que son palabras reservadas para indicar ciertas cosas. Es decir, que acá arranca un contrato, la llave para decir que acá arranca el contrato y hasta que encontramos la otra llave no termina, que esto es un tipo de dato, que esto significa algo, estos sí son nombres que elegimos nosotros, y después la mayoría acá son palabras reservadas. Función, que te va a decir que es una función, los tipos de datos, la visibilidad, cosas que vamos a ir llegando poco a poco. Entonces, acá vemos que este contrato dice counter, así que lo que podemos deducir de este contrato es que va a ser un contador, justamente. Y en este number va a guardar un número. Entonces, ¿qué está haciendo? Primero, declarando una variable de estado. Es decir, estas que están arriba, les vamos a decir state variables o variables de estado, lo que son como si fuesen en otros tipos de lenguajes como variables globales, se podría decir, pero dentro del scope de un contrato. ¿Qué es el scope? Es el espacio que está dentro de algo y que convive como si fuese un mismo ecosistema. Es decir, por ejemplo, si yo tengo acá dos contratos, en vez de counter, bueno, no estoy con mucha imaginación hoy, supongamos que acá yo voy a tener, y acá vamos a ver las otras keywords que significan, si tengo otro número, esta variable está declarada dentro del scope de este contrato. Y esta variable está declarada dentro del scope o del ecosistema, del alcance de este contrato. A no ser que hagamos algo en especial o que lo llamemos de alguna forma y que los contratos lo permitan, no vamos a poder hablar desde unas variables y otras desde los contratos siempre. Es decir, esto lo vamos a poder acceder siempre dentro de este contrato y esto dentro del otro. Justo en este caso es distinto porque es pública, que ya vamos a llegar a eso, pero bueno, vamos de a poco. Al principio del contrato vamos a poder ir declarando distintas variables.
¿Qué son estas variables? Son registros que se van a guardar en blockchain de distintos tipos de datos que necesitamos guardar por algún motivo. Es decir, por ejemplo, esto es un contrato que tiene la función de ser un contador, de ir sumando, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, cada vez que llamemos alguna función. Entonces, esto se va a guardar en un registro específicamente de el contrato dentro de la blockchain. Es decir, que va a haber un registro que va a decir, esto que estoy guardando, la EVM va a decir, esto lo voy a guardar y corresponde a tal contrato y en tal posición de memoria. Que eso también depende cómo se guarda una cosa u otra, va a ir cambiando bastante. No es algo que necesariamente necesitemos para programar, pero hay un montón de cosas, por ejemplo, lo que contaba Ger la semana pasada, hay un montón de cosas que hacen la diferencia conocer cómo funcionan porque nos hacen tener mejores prácticas intuitivamente, pero que a la hora de arrancar a programar quizás no sea 100% necesario o que quizás podemos ir primero a cosas más conceptuales y prácticas y después profundizar en cuestiones mucho más específicas. Entonces, primero declaramos estas variables de estado. Vamos a sacarle estas cosas que me van a tirar errores, probablemente, o sugerencias, pero así vamos de a poquito. Entonces, bueno, ¿qué cosas puedo guardar? Números. Números que están identificados con esta keyword, que es uint, un integer, que es como números enteros, vamos a decir, y elijo un nombre. Entonces, primero va el tipo de dato y después el nombre. ¿Qué más puedo guardar? Otro tipo de números, por ejemplo, uint 128. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuál es el mayor número que voy a poder guardar. Es decir, esto me permite guardar 256 bits que equivalen a 32 bytes, más o menos. No, más o menos no, a 32 bytes, que la verdad no recuerdo. Si alguien quiere hacer la cuenta rápido en el chat y pasarlo, estaría bueno. Pero nos permite guardar números extremadamente gigantes. Un uint de 128 funciona igual, pero nos va a permitir guardar un número de la mitad de su tamaño. Y así sucesivamente hasta llegar al uint 8, que es el más chico que normalmente podemos llegar a utilizar. Entonces tenemos números que nos pueden servir para distintas cosas. Para guardar un contador que se utiliza, más allá de que esto es un contrato ilustrativo, se utilizan muchísimo los contadores para distintas cosas. Guardar el balance de alguna persona, de cuánta plata tiene, inimaginable la cantidad de cosas que utilizamos los números. Es más, deben ser el tipo de datos que más utilizamos. ¿Qué más tenemos por acá? Strings. Acá también quizás no es el tipo de dato que más se utiliza, pero necesitamos conocerlo. Por ejemplo, un mensaje de algún tipo por alguna cuestión. Y acá me interesa preguntarles el tema del lenguaje. Yo estoy acostumbrado a programar en inglés, creo que todos los desarrolladores utilizamos el inglés. Quienes vienen de otro lenguaje obviamente están igual de acostumbrados, pero bueno, si hay alguien que capaz es su primera experiencia programando, no sé si puede llegar a ser una barrera o algo que haga más dificultoso el aprendizaje. Si alguien dice, bueno, preferimos español, lo hacemos en español, si no, simplemente van a ser nombres de variables y todo el resto explicado en castellano, obvio. Para un contador es mucho, sí. En muchos casos nos va a convenir utilizar tipos de datos más reducidos, en algunos es indiferente. ¿Por qué? Porque no siempre, aunque yo ponga un uint 8, me va a ocupar 8 bits. Ahora vamos a ver cómo se distribuye la memoria, pero puede ser que en algún caso, si hacemos las cosas mal o si tenemos mucha mala suerte, utilizar este tipo de datos y este tipo de datos nos consuma lo mismo y hasta puede llegar a ser más caro utilizar esto. Y ahora vamos a llegar a esas cosas. Bueno, strings, ¿qué son strings? Cadenas de texto. Con doble barra podemos poner comentarios. Por ejemplo, un mensaje de error, no sé. Cuando alguien que manda una transacción no debería mandarla, podemos dar ese mensaje de error. Bien, ¿qué más? Addresses. ¿Qué son las addresses? Las distintas direcciones que pueden llegar a interactuar con nuestro contrato. O que nosotros como contrato podemos interactuar con ellas. Ahora, importante para tema address,
para crear el directorio mkdir. Acá. mkdir para crearlo, cd para entrar, y una vez que entras en el directorio, forge. Bien, importante dirección. Acá tenemos que tener cuidado porque las direcciones no son solamente lo que conocemos como EOAs. Las EOAs o Externally Owned Accounts son las cuentas que solemos usar con clave privada. Es decir, tengo una seed phrase, con eso llego de un montón de cuestiones criptográficas que vimos con Juanpi en el medio hasta llegar a tener una public key y una address. Esa address que nace de una clave privada la conocemos como EOA. Ahora, también son direcciones, también son addresses, otros contratos. Y acá ya podemos empezar a chusmear algunas cosas. Por ejemplo, vamos a entrar a Etherscan, que si alguien no lo conoce, es el explorador de bloques más conocido de Ethereum, donde podemos buscar direcciones, contratos, tokens y todo. Entonces vamos a buscar, no sé, por ejemplo, DAI, de este Bitcoin. Acá vemos que el DAI tiene un contrato, y este contrato tiene una dirección. Ahora, como dijimos anteriormente, las addresses no son solamente, por ejemplo, podría poner DAI, no son únicamente direcciones de public key de usuarios que están interactuando con su clave privada, mandando transacciones con MetaMask, sino que pueden ser otros contratos, que tanto nosotros recibimos llamadas a nuestras funciones o recibimos transacciones de ellos, o que nosotros podemos hablar con ellos. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera transferir DAI, puedo hacer una función en mi contrato que haga eso. Y no necesariamente tengo que hablar yo con mi clave privada, con mi dirección pública, directamente con el contrato de DAI. Bueno, además de direcciones, también tenemos bytes. Pero bueno, todas estas cosas creo que lo vamos a ver en profundidad más la clase que viene, que hablamos más de types, pero bueno, es importante tener una base. Toda esta cantidad de datos ocupan cierta cantidad de bytes. Lo que te permiten los bytes es, bueno, guardar cualquier tipo de información que ocupe tantos bytes. Por ejemplo, las addresses justo ocupan 20 bytes. Entonces, si yo acá podría ponerle algo que pareciera un string, un mensaje, un número y transformarlo en bytes, también podemos transformar los tipos de datos. Por ejemplo, si yo pongo DAI en bytes, yo podría, esto se llama castear, es decir, transformar el tipo de datos. Si eso estaba guardado en address, que ocupa justo 20 bytes, lo puedo guardar de otra forma que capaz me sirve para alguna cuestión, no es porque sí, sino que para cierta cosa necesito usarlo en bytes. Entonces, con este tipo de sintaxis, poniendo un tipo de datos y lo otro entre paréntesis, estamos transformando el tipo de dato. Esto que lo guardábamos como address, ahora lo guardo en bytes y ocupa la misma cantidad de espacio. Esto también es como para ser más flexible con distintos tipos de información que pueden utilizar distintos contratos y interactuar de manera más estandarizada. Y bueno, tenemos algunas cosas que vamos a saltear, como enums, cosas que hoy no vamos a utilizar. Y acá vienen dos tipos de datos súper importantes, que uno son los arrays, los arreglos o las colecciones, que son listas de cosas. Y esto lo vamos a decir, lo vamos a escribir como el tipo de dato del cual quiero armar una lista, unos corchetes y el nombre. Por ejemplo, vamos a poner all caps, y si acá yo estuviera guardando las copas del mundo, podríamos poner 1978, 1986 y 2022. Entonces, ¿esto qué hace? Estamos guardando en una sola variable una colección de distintos datos, pero que sí o sí en Solidity, en otros lenguajes distintos, sí o sí comparten el mismo tipo de datos. Es decir, en este caso nos comprometemos o de alguna manera siempre vamos a poner valores que correspondan al mismo tipo de datos. Ahora, acá también entramos en distintas posibilidades. Si yo estoy poniendo corchetes y no especifico una cantidad de elementos que puedo poner, por ejemplo, si yo acá pusiera 8, sería, bueno, acá solo entran 8.
Y eso nos lleva a una estructura más simple. Si nosotros, que es lo que solemos hacer, y está bien en muchos casos, dejamos los corchetes sin nada en el medio. Bien, excelente pregunta. Tenemos de los dos, eso es justamente lo que estaba diciendo. Si especificamos un número, van a tener un tamaño fijo. Si lo dejamos sin corchetes, van a ser arrays dinámicos que se manejan de una manera mucho más compleja en cuanto a storage. Entonces, acá vamos a probar con un dinámico y esto después vamos a poder agregar cosas, sacar cosas, obtener qué elemento está en cada posición y distintas cosas que conocemos de todos los lenguajes de programación. ¿Qué me está faltando? El corchete. Ah, está esto. Gracias. Bien, y acá nos falta así de lo súper principal, bueno, el bool, que es un booleano, que esto ya lo... ¿Cómo es? Champions, si podemos poner true porque somos campeones. En los booleanos vamos a guardar si algo es verdadero o falso, que sirve para evaluar ciertas cosas, ver si algo se cumple, si no se cumple, ver qué dirección cumple con algo o nada, distintas cuestiones. Y acá el punto, el tipo de dato capaz más interesante o de lo que más se utiliza en Solidity son los mappings, que son distintos a los arrays. Es un concepto más o menos parecido, pero tiene sus diferencias. ¿Qué es un mapping? Es como un diccionario. En otros lenguajes, en algunos lenguajes se llama mappings, en otros maps, en otros dictionaries. JavaScript los podemos utilizar como objetos directamente, con clave valor. ¿Qué hace esto? Es como si fuese una tabla de registros en los cuales tenemos claves, no claves en el sentido de contraseñas, sino un valor del cual queremos guardar otro asociado. Por ejemplo, si esto fuese un token, una criptomoneda, podríamos poner que en el mapping vamos a guardar por cada address un uint. Y en este uint vamos a guardar estos balances. Es decir, acá vamos a ir actualizando los valores de cuánto tienen de balance de este token. A partir de la última versión o la anterior Solidity, le podemos poner un nombre para que sea más fácil de entender. Entonces, de un owner, vamos a conocer su balance. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si pensamos, bueno, ¿cómo podría yo guardar los balances de usuarios? Quizás lo que primero pensaríamos es decir, bueno, lo guardo de alguna forma en un array o quizás armo un struct, que esto era la idea de retomarlo hoy, pero vale. Los structs son estructuras personalizables o que uno puede hacer a medida. Es decir, si hay ciertos tipos de datos que están definidos, pero sobre eso podemos hacer tipos de datos más complejos. Es decir, si hago un struct que se llame, por ejemplo, no sé, vamos a seguir con la temática mundialista, Championships. Y este struct va a simbolizar o va a resumir cuántos campeonatos tiene cada país. Entonces, ¿qué tenemos que guardar? Por un lado, por ejemplo, vamos a decir, el nombre del país, que este igual sería una aberración en Solidity, pero bueno, vamos a poner nombre del país, country name, y la cantidad, o mejor, el array de championships que tuvieron. Es decir, por ejemplo, acá crearíamos un struct, el name sería Argentina, y tendríamos abajo este mismo array de campeonatos. Bueno, ¿qué nos permite esto? Organizar la información de una forma más ordenada y también llegar a ciertas eficiencias de almacenamiento, de código, que vamos a llegar en un ratito. Pero bueno, entonces, ¿qué se nos podría ocurrir? Bueno, hacer registros y poner, por ejemplo, guardo la address acá y guardo el valor acá. Y los pongo en un array. Entonces voy poniendo una atrás de otra, atrás de otra, atrás de otra, pero eso lleva a que sea muy difícil encontrar la información, porque no es que yo puedo preguntar, si yo los guardé de esa forma, sí, tenés razón, tendría que ser un array. Si yo, por ejemplo, lo hice así, no sé, un registro de balance, y pongo
address owner y uint balance. Y acá agregaría, en vez de ser balances de este tipo, podría ser un array de balances de registros en el cual el primero va a ser Argentina con tal, no, perdón, el primero va a ser un usuario con tal balance, el segundo va a ser un usuario con tal balance y así sucesivamente. Ahora, si yo le pregunto al contrato, bueno, che, ¿y tal usuario cuánto tiene? La única forma que va a tener de revisar eso es empezar a ver uno por uno. Es decir, a ver, el primer registro, ¿está este usuario? No. Bueno, voy al segundo. El segundo registro, ¿es este usuario? No. Así sucesivamente, se imaginan con miles de usuarios, es extremadamente ineficiente y se gastarían miles y miles de unidades de gas al pedo porque no vale la pena. Hay otra manera mucho más eficiente de hacer, que cuál es justamente este tipo de datos mágico, que es un mapping. Entonces, ¿en qué consiste este mapping? Es en decir, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo en struct que hacerlo en contract? Bien, acá yo estoy definiendo un tipo de dato y acá lo estoy utilizando. Es decir, como hay archivos de Solidity muy a bajo nivel que nos definen lo que es un address y lo podemos utilizar en todos nuestros contratos, yo también puedo definir otros tipos de datos y utilizarlos. No sé si era la pregunta, pero también yo podría declarar el tipo de dato adentro del contrato. Quizás tiene más sentido hacerlo afuera, porque si yo abajo utilizo otro contrato o importo esto y necesito conocer este tipo de datos, no lo voy a conocer justamente por este tema de scope. Todo lo que está acá adentro va a estar dentro del contrato y no va a ser accesible por otros contratos. Entonces acá declaro un tipo de dato, defino un tipo de dato y lo utilizo acá como quiero. No, se debería actualizar. Bien, entonces, ¿qué hace esto de los mappings? Lo que hace, fíjense, obviamente, no podemos tener dos identificadores con el mismo nombre. Si acá yo dije que esto se llamaba balances, no puedo tener otra variable con el mismo nombre. Entonces, si alguien viene de un background o conoce algo de JavaScript, es un poco más intuitivo para verlo. Supongamos que acá tuviéramos un objeto, ¿no? Y este objeto está vacío. Con esta idea de mapping, lo que vamos haciendo es agregar valores clave-valor. Es decir, que este objeto, vamos a decir que no está vacío, este objeto pasa a tener un elemento de este lado, que va a ser, por ejemplo, Argentina, y otro elemento acá que va a ser, vamos a decir, la cantidad de copas del mundo, ¿no? Así no estamos escribiendo tanto. Vamos a tener Brasil, que va a decir 5, y así sucesivamente con muchos elementos. ¿Qué nos permite esto? Que si nosotros sabemos la clave, solo preguntándole la clave vamos a obtener el valor. Es decir, no es que tenemos una lista y que tenemos que ir revisando uno por uno a ver en cuál está Argentina o en cuál tenemos tal usuario que queremos conocer el balance. Sino que si yo acá le pregunto a este objeto, le digo, che, pasame la cantidad de copas, te va a devolver el 3. Y si yo quiero asignar un objeto, acá vamos a poner, no sé, const cantidad de copas y acá es donde empiezo a mezclar español e inglés y se me hace un lío en la cabeza. Y donde si yo a este objeto le declaro otro país, por ejemplo, Uruguay creo que tiene 2, ¿no? Me pueden corregir en el chat. Si a este objeto le asigno el valor 2, esto se va a actualizar y me va a guardar acá abajo que acá tenemos a Uruguay con el número 2. Entonces, es muchísimo más eficiente porque yo puedo preguntarle precisamente una clave o el dato que estoy buscando y me devuelve cuál está asignado. Y lo mismo para agregar información. Yo le voy a decir, bueno, de tal clave, Uruguay, guardame este valor. Entonces esto hace que cuando nosotros guardemos balances, por ejemplo, de usuarios, no tengamos que estar revisando uno por uno o agregarlo a una lista, a un array, sino que nos permite
hacerlo directamente con la clave precisa que estamos utilizando, tanto leer como para escribir. Uruguay 4, si contamos las anteriores pre-FIFA, me parece. No quiero entrar en esa discusión. Amo Uruguay. Entonces, tenemos estos mappings que son los tipos súper importantes en Solidity y quizás lo que más tenemos que usar y quizás lo que necesitamos cambiar el chip y empezar a utilizar que no, capaz no es tan frecuente en otro tipo de lenguajes. Bien. Ahora, ¿cómo se guarda esta información? Es decir, yo establecí todos estos tipos de datos y se guardan de alguna manera en blockchain. Acá también, la idea no es ir tanto a bajo nivel, ahí les recomiendo la serie de videos de Her de Storage, que está buenísimo, sino la idea es como, bueno, cubrirlo un poco por arriba y si alguno tiene ganas de profundizar mucho en eso, hay un montón de material súper piola para ver, pero bueno, quizás no es la idea de tenernos precisamente en eso. Pero ¿cómo se va guardando? Para cada tipo de datos corresponde una cantidad de bytes que ocupa. Por ejemplo, si tenemos un uint, esto dijimos que va a ocupar 32 bytes. Si tenemos este uint de 128, va a ocupar 16 bytes. Uint de 8 va a ocupar 1 byte. Un string es variable, pero suele ocupar 32. Y, ¿cuál era el otro que me interesaba? El address. El address, otro comentario, va a ocupar 20 bytes. Bien, la serie de videos de Her la tendría que buscar, después lo pasamos por el grupo de Telegram. Her Kuber, que dio la clase anterior sobre EVM. Tiene videos como viendo muy a bajo nivel todo lo que es EVM y cómo se guardan las cosas, cómo se almacenan, que es súper interesante, pero bueno, podríamos estar hablando miles de horas y capaz nos perdemos de cosas más conceptuales. Bueno, ¿cómo se va a ir guardando esto? Esto se va a ir guardando en bloques de 32 bytes. Es decir, que va a venir quien compila el contrato y va a decir, bueno, te voy a armar bloques de 32 bytes. ¿Y cómo los armo? Si haces las cosas bien, de una forma en la cual sea eficiente y no gastes espacio al pedo, si capaz pones las cosas en un orden que no te conviene, vas a terminar gastando espacio al pedo. ¿Por qué? Por ejemplo, si acá nosotros tenemos un primer slot, vamos a decir que son slots de memorias y cada slot, un slot equivale a 32 bytes. Y acá vamos a tener un primer slot. Esto no es código productivo, sino es como con fines didácticos, ¿no? Vamos a tener un slot 1 que sabemos que tenemos que ocupar 32 bytes. Entonces, en este caso es bastante claro. Tenemos una sola variable que ya me ocupa los 32 bytes. Entonces, ya cubrimos un primer slot. Ahora, vamos a arrancar al slot número 2. Va a seguir el compilador y va a decir, che, esta segunda variable ya va a entrar en un segundo slot. Entonces tenemos el uint de 128. Y esto de 128, que ocupa 16 bytes, va a decir, che, si tenemos 32 para ocupar y solo ocupamos 16, puedo meter algo más. ¿Qué podemos meter acá? Si nos sirve, por ejemplo, otro de 128. Entonces, si yo meto otro de 128, meto dos variables en un solo slot y ya cubrí el slot número 2. Vamos al slot número 3. Y así sucesivamente. En el caso de que tengamos estos uint que ocupan un byte, bueno, podríamos tener, ¿cómo se llama? Justamente podríamos tener 32 de este valor que van a ocupar lo mismo que va a ocupar este que ocupa 32 bytes. O sea que el orden sí altera el producto totalmente. Si nosotros estas variables las pondríamos al revés y ponemos esta address, la pongo acá, fíjense que, no sé, 16 más 20 es 36. Ya me pasé de los 32. Así que por 4 bytes acá ya me estaría creando un slot nuevo y acá en un slot de 32 estaría ocupando solo 16. Acá en el slot de 3 estaría ocupando solo 20 y en el cuarto solo 16.
Entonces, si organizamos los datos de cierta forma, vamos a poder eficientizar mucho la cantidad de storage y por lo tanto de gas y de un montón de cosas que vamos a ocupar. Lo mismo en los structs. Si yo tengo un struct de acá que estoy guardando, también va a incidir acá. Si yo, en vez de uno de 256, voy a tener dos de 128 y también me va a ocupar la mitad de espacio. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Acá había un link. Igual esto después todo lo vamos a pasar, pero en la documentación de Solidity, súper clara en general la documentación de Solidity, está en inglés, pero sirve muchísimo. Y acá explica muy en detalle todo lo que es, cómo es este tema que se llama Storage Layout, que es, bueno, cómo organiza la información Solidity. Donde con algunos tipos de datos así simples es como bastante derecho, bueno, guardo 32, si tengo espacio meto otro, si no voy al siguiente, y así voy agrupando de a bloquecitos de 32.